muy rápidamente, aquí no hay mucha complicación. Esto ya lo saben, ya lo hemos comentado antes. Muy bien adaptados al frío. Las causas de la extinción, ya dijimos, no se conocen muy bien. Esta es una de nuestras láminas. Aquí ven algunas de las cosas que decía. Este área corresponde al área de Broca. Aquí estarían los ojos, ¿no? Este es un humano actual. Y este área de aquí detrás, Broca, esta Wernicke, Broca y Wernicke, son esas dos que son protuberantes y nos endocastos no modernos. Estas dos estructuras se rastrean en los cráneos hasta 2 millones, hasta Homo ergaster. Y en Homo ergaster además aparece una también en el lado derecho, que es la que se dice que se está vinculada al tono, que si no, ya hablaremos de esos temas. Lo que quiero decir es, claro que hay precursores en especies primates, no Homo, sino primates. Aquí está el cerebro de un chimpancé, en el caso del chimpancé la llaman F5, a lo que nosotros llamamos área de Broca, la que está moviendo mis 100 músculos ahora para hablar, o cuando escribo, o cuando toco, y al área de Wernicke, está más atrás, que es la que me permiten, y a ustedes también, entender todo el lío que estoy metiendo aquí, o comprender cosas, mezclarlas, la llaman POT, significa parieto occipito temporal, porque el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal confluyen ahí, pero claro que hay precursores, y en las especies humanas también. Y eso se ve, se hacen los moldes de los cráneos por dentro, o sea que, vaciados, se reproduce y se ve como en las especies que llevan al linaje Homo cada vez están más acentuadas, hasta 2 millones de años, mientras que en el resto de linajes primates o otras ramas que han derivado. Bueno, la canción del Neandertal, esta es una de nuestras ilustraciones, que claro, en Neandertal no nos vamos a parar ahora, estos son los monos aquellos de 32 signos, los totas. Este es el famoso ioides, al que ya aludimos, tenemos un ioides humano, al final veremos una comparación con más especies, y un ioides de Neandertal. Había dos, no sé ahora si, no está muy bien enfocado, ¿no? Pero bueno, pues será un defecto, será que le ha empleado demasiado esta, ¿no? Creo que es Arensburg y Tillier, no me da mucho caso ahora, cuando arregle el vídeo lo indicaré todo. Arensburg y Tillier, me parece recordar que son autores de este trabajo. Es decir, como solo tenemos dos, claro, y de las otras especies nada, o sea, olvídense, el ioides es un hueso que es muy frágil, es el único hueso, ya lo aclaramos, que no está conectado a los demás, está ahí, es donde se cuelga la laringe, en el interior de la laringe, y claro, esto no llega. Teníamos dos, creo que ahora tenemos alguno más de Neandertal, y esperemos que Arzuaga y los chicos saquen ahí, vamos, pues todos los que se pueda, para poder establecer comparaciones. Lo que explicamos el otro día, por la curvatura de la base del cráneo, pero hoy se ha visto que algunas de estas medidas no son exactamente así. Por la curvatura de la base del cráneo, las reconstrucciones de los músculos, y la posición supuesta, presunta, reconstruida de la laringe, ahora entramos enseguida, pues se pueden ir refinando estas cosas. El modelo que hicieron Lieberman y Krelin, que eran dos, en fin, eminentes científicos, que eran un especialista en neonatos y en reconstrucción de cosas hasta allá, pues tal como lo hicieron ellos, lo veremos muy rápidamente, parecía indicar que la laringe del Neandertal, es decir, todo el aparato que va desde sus cuerdas vocales por la tráquea y después la cavidad de la boca hasta la salida de los labios, esta especie de L, en el Neandertal, al igual que pasa con los bebés humanos, con los chimpancés y otros primates, está muy elevada. Pero era una reconstrucción, las laringes no llegan, es imposible que lleguen, cartílago, tejido graso, no llegan y llegará jamás. Pero se hicieron estas reconstrucciones, se estableció un modelo, se aplicó el modelo, se vio que podía hacer y se concluyó que el Neandertal tenía un espectro vocálico muy reducido, que no se podía comparar al repertorio actual moderno, y por supuesto consonántico también, razón por la cual pues estos años muchos documentales que se han hecho pues muestran a los neandertales a veces pronunciando sílabas toscas así con T's, como una especie de bisílabos, es decir, no un habla articulada como la mía, que yo puedo alterar, combinar, separar, segmentar, por lo de las microhabilidades auditivas que decíamos antes. En eso se basa la información lingüística. Ahora lo veremos en un momento relacionándolo con el canto.
Bien, el asunto con el hombre de Neandertal, es decir, las hipótesis de Lieberman y Krelin en aquel momento se aceptaron porque, claro, en los años 70, ténganlo en cuenta, los sonidos, las palabras y los cantos no dejan huella. Es imposible que no. La escritura sí, la escritura o yo qué sé, si fuéramos capaces de dar un grito sobre la piedra y hacer ahí una, pues eso sería una, pero claro, las voces, los sonidos, los cantos, las palabras, todo eso es imposible. Es decir, la lingüística, la primatología en los años 70, que no es como ahora, tenemos muchos más huesos, no vamos a saber más. Los que estudiaban el lenguaje y estaban interesados en la evolución del lenguaje no tenían dónde agarrarse, para nada. Todo era pura especulación lícita, pero claro, de repente apareció una posible variación morfológica, anatómica, algo que nos diferenciaba, presuntamente, ahora verán que no, que nos diferenciaba no solo de otros animales y de otros primates, sino incluso de otras especies de Homo, y claro, eso se admitió. Las tesis y las opiniones de Lieberman, que él mismo en algún caso ha corregido, como ya indiqué, pues hoy en día aparecen por enciclopedias y en wikis y en todas partes, y hay cosas que sí, es decir, utilizó los argumentos que utiliza: diferenciación acústica, percepción, velocidad de pronunciación, tasa articulatoria, cosas que Lenneberg ya había planteado, y otras más son correctas, pero las conclusiones evidentemente no. Los últimos trabajos, ahora los verán en un momento, del año 2012, del año 2010, han dejado claro que en realidad el espectro vocálico humano y buena parte consonántico también se puede obtener cualquiera que sea la posición de la nariz. Esto quiere decir dentro del cráneo, claro. Bueno, aquí estaría la nariz, ¿no? Lo que sea, el ojo, cráneo. Es decir, esté más alta o esté más baja, con los modelos actuales, evidentemente mucho mejores y más refinados que los que se utilizaron en los años 70, sobre reconstrucciones de los años 30, 1930, han mostrado que da igual donde esté la laringe, que el tubo, lo que llamamos tracto vocal, faringe, laringe, es deformable, está bajo control neural, neuroanatómico. Lo digo también por alguno de los argumentos. Lieberman llega a decir en su libro, bueno, en el artículo este famoso, escrito muchos más, que los chimpancés tienen todo el aparato muscular necesario y anatómico para hablar, y sin embargo no lo hacen, dice. Es verdad, lo tienen. Por ejemplo, mira, bueno, casi lo que les faltan son ciertas conexiones neurales, ya las vimos el último día, se las comenté. Por ejemplo, de la lengua, los músculos de la lengua y buena parte de la musculatura facial es prácticamente igual. Mismo músculo en el mismo sitio, se queda de diferente tamaño, un poco de forma diferente, el chimpancé, digo. Y se preguntan, y dice Lieberman, sin embargo, no han arrancado a hablar. Claro, él también apuntaba bien, no arrancan a hablar por otros condicionantes u otros prerequisitos de orden cognitivo, como ha dicho alguno mejor. El lenguaje y el habla humanos no derivan de las vocalizaciones de los primates, sino de la cognición de los primates. Es decir, antes de hablar teníamos que tener ya el aparato mental necesario para calibrar esas cosas. Todo eso me estoy anticipando mucho y lo veremos en una clase posterior. Vamos a ver qué fue lo que intentó mostrar Lieberman, honestamente, claro. No había nada plástico, material, algo firme, donde poder comparar y decir, por esta razón sí, por la otra no, de modo que todo el mundo aceptó sus tesis. Este se llama la laringe y el habla porque hay un proceso también genéticamente determinado, se llama el descenso de la laringe. Esto que ven aquí es el hioides, que soy yo, las condiciones neurales, esto de aquí, este borde. Bien, pues la laringe entera en bloque en humanos desciende hasta la posición que a Lieberman y a todos los que estos años han defendido esas opciones les interesaba creer, hasta su posición definitiva. Me explicaré. Cuando nacemos los humanos tiene una posición parecida a la del chimpancé, y hasta los 2 años comienza un lento descenso y a los 2 años está más abajo. Ese es el primer, se llama primer descenso de la laringe. Por supuesto está programado genéticamente. Esto ocurre en todos los humanos, pero también en otras criaturas, ahora lo diré. Hay un segundo descenso, que es lo que llamamos habitualmente muda de la voz, que todos saben lo que es,
en torno a la preadolescencia, año más, año menos, y claro, está predeterminado genéticamente porque si no, no ocurriría en todos los individuos. Son cosas pues de la neuroquímica, te cambia la voz, empiezas a fumar un poquito para que te sale pelo, te afeita o te quieres afeitar ya, esas cosas. Es decir, hay dos descensos de la laringe en bloque, la laringe con todo lo que contiene, que son las cuerdas vocales. Es decir, esta estructura en el interior de la cual se desarrolla una parte del lenguaje, el lenguaje transcurre aquí, el habla transcurre aquí. Esta estructura, digo, tiene dos descensos en los humanos programados genéticamente. Y parece que el fin es que ocupen su posición definitiva, que es la que tenemos ya de adultos, ciertamente más baja. Es decir, es como si tenemos un instrumento con una caja de resonancia mayor, con más posibilidad. Tenemos cuerdas más largas, tubos más largos, podemos hacer más notas, esto es de cajón. Esto era en esencia la tesis, es decir, el descenso de la laringe, su posición definitiva y el volumen total, desde las cuerdas hasta la salida del aire, con ese codo en T, que no está presente en otras especies, ese fue el principal argumento que utilizaron Lieberman, Krelin y muchos otros científicos lícitamente. O sea, aquí no se está diciendo que hicieran mal, sino que hoy se ha demostrado que el descenso de la laringe no ocurre solo en humanos. Hay animales que no hablan, como ciertos ciervos, bueno, hay más, yo solamente les cito un par, que también la laringe desciende o está en posiciones mucho más bajas, y sin embargo estos animales no hablan, es decir, tienen un descenso programado. Incluso creo que uno de estos ciervos, que no me acuerdo el nombre exacto, lo llaman red deer, no sé qué, ciervo rojo de no sé dónde, es capaz de hacer descender su laringe de modo que el tracto vocal llega a medir 1 metro. No, puede ser, no, estamos hablando de un ciervo que a lo mejor es más alto que un toro, claro, la cabeza está allá. O sea, que utilizan este tipo de deformaciones y ampliaciones del conducto vocal y desplazamientos, claro, para emitir sus berreos, que así se llaman, y sus cosas. Pero esto es lo que se quiere hacer ver. El descenso de la laringe se creía exclusivo de humanos, no lo es. Cuando se identifica una cosa de estas, solo hablamos nosotros, solo nosotros nos desciende la laringe, solo nosotros la tenemos en esa posición, solo nosotros, hasta que se encuentra el caso, esto se llama hermenéutica, es un método, en fin, encuentras un caso que no cumple la ley, evidentemente esto es lo que ocurrió. Se ha visto, o se sabe, a partir en la década 2000-2010, se han hecho estudios comparativos con muchos animales, claro, se ha ido buscando por todas partes, habilidades auditivas y vocales y todo, para ver hasta dónde podíamos contrastar estas cosas. El descenso de la laringe no es exclusivo de Homo, ni su programación, luego no es para hablar. Si ocurre en otras especies también, y del modo genético también, y no hablan, quiero decir, la primera vez que en Homo sapiens descendió la laringe podía ser por otros fines, como ocurre con los animales, y no con el fin específico de facilitar el lenguaje, que es lo que parecían apuntar estas teorías. De modo que el descenso de la laringe no es exclusivo de Homo. Se puede producir el espectro vocálico completo, la gama completa de vocalizaciones lingüísticas humanas de los humanos modernos actual, cualquiera que sea la posición de la laringe, y esto es lo que han demostrado algunos de estos estudios. Bueno, aquí se ve un poco mejor, no me voy a parar ya mucho más, pero sí tengo que comentarles un par de cosas más muy curiosas. Hay otro señor, catalán también, catalanes insignes hay por el mundo, vamos, de siempre, y de todo. En especial, no sé, Chile se llama Luis Barceló Kopjlin, un poco raro el nombre, Kopjlin. Es un estudio más reciente del 2010, tanto la Lueza Fox como Barceló Kopjlin, como los que les voy a mostrar aquí, todos son de la misma opinión que nosotros estamos defendiendo, lo dicen también. Es decir, si hablamos nosotros, si tenemos el FOXP2 nosotros, si tienen el FOXP2 los neandertales, claro, el del Bergensis tenía el FOXP2, con sus mismas variantes. Lo que quería comentarles son una serie de cosas muy curiosas. Por ejemplo, el equipo de Martínez. Allí en Atapuerca no solo está Suaga es el director general, pero son muchos compañeros. Está Eudald Calbonell, está, no recuerdo el nombre, Martínez, hay bastantes. Jordi Agustí, lo vimos el otro día. Bueno, Martínez, uno de ellos,
y su equipo reconstruyeron los huesecillos. Los huesecillos son un mecanismo, si no saben ya lo aprenderán o ven alguno de mis vídeos, que transmiten la vibración desde el tímpano hasta lo que es propiamente el oído. Los huesecillos los llaman. Yunque, estribo, martillo, esas cosas son chiquititos, apenas tenemos, claro, porque también son muy frágiles, pasa lo mismo que con el ioides, pero reconstruyeron, y sobre todo porque la cóclea, también la cóclea, el caracol que llamamos, ¿no? Con sus 3 laberintos, eso está metido aquí dentro del hueso. En la pared del hueso de aquí, hay medio centímetro, ahí dentro, ahí está el órgano de la audición, chiquitín, pero tremendamente eficaz. Bueno, se hicieron han hecho reconstrucciones de estas estructuras, de los 3 huesecillos, del vaciado de la cóclea, digamos, el endocasto de la cóclea, dicho mal y deprisa. Hicieron estas reconstrucciones con 3D, las recrearon y calcularon, según la forma, tenemos muchos bichos actuales que oyen perfectamente con microhabilidades al tuntún, humanos no te digo, simios, tenemos de todo, y se pueden establecer comparaciones porque los clados van ordenados. Es decir, se hicieron estas reconstrucciones a partir de los vaciados, etcétera, se los trató con ordenador y se hicieron subsimulaciones de su funcionamiento con métodos de 3D, software, etcétera, y se demostró, esto fue en el 2004, hace ya 9 años, 10 añitos, se demostró, que ya lo anticipé en la última clase, que la sensibilidad auditiva del hombre de Neandertal era exactamente la misma que la del hombre moderno. Estaba comprendida entre 2 y 4 kilohercios. Es decir, entre 2000 hercios y 4000. ¿Esto qué significa? Pues esto es el rango de vibraciones en donde transcurren los idiomas modernos actuales. Todos. Hay idiomas más agudos, hay idiomas más claros. Hay hablantes con una voz, hay hablantes, pero si consideramos todos los actuales, la mayoría transcurren en una zona central y esos son los 2 límites. Es decir, que el oído humano, el oído de Homo sapiens, tiene una sensibilidad extrema. Este es un argumento que también utilizó Lieberman y Krelin para argumentar sus trabajos. No tan refinado, sin estas reconstrucciones. Hoy lo sabemos. Los humanos modernos, en esa franja somos terriblemente sensibles. Es decir, tenemos ahí las microhabilidades auditivas. ¿Por qué? Porque hay que detectar los cambios del habla. Yo estoy hablando a una velocidad, tengo un tope, claro, hay un límite, no puedo pasar de ahí, pero estoy haciendo unos cambios rapidísimos, para que lo entiendan rápidamente. En realidad, ninguna configuración muscular mía de ninguna consonante llega a producirse jamás, sino que yo quiero decir con mis 100 músculos articulatorios se disponen como si fueran a pronunciar la C, pero no llegan a pronunciarla nunca, sino que antes de alcanzar esa posición comienzan a transformarse en la O y tampoco llegan a conformarla nunca. Y antes de acabar la O comienzan a... Es una especie de equipo de equilibristas que va haciendo formas en el aire que parece que corresponderían a los fonemas C o N, pero esto es irreal. En realidad lo único que está ocurriendo es que se emiten los 3 en el mismo tiempo que se emitiría la boca. Esto es lo que ocurre. Y es decir, ¿qué significa el habla? El habla significa contrastes, transiciones y cambios de fase a una velocidad terrible, sorprendente. De modo que si no se tiene el aparato neural, el oído también es parte del cerebro, sensible a esas cosas, podríamos estar oyendo hablar ruidos, pero no distinguiríamos estas cosas. Quiero decir, el habla, la información lingüística que yo estoy utilizando, se basa en el contraste. La B no es la T ni la C, es decir, son sonidos muy diferenciados. Y a veces esas diferencias son mínimas y el oído las tiene que detectar. Los humanos modernos tenemos la máxima sensibilidad auditiva para detectar todo tipo de cambios a unas velocidades terribles y contrastes y todo tipo de variaciones y matices hay entre 2 y 4 kHz. Y sabemos desde 2004 que los neandertales también. Luego hay otra cosa muy curiosa que sí que la cita Barceló. Eso, bueno, esto no sé si necesita más explicación, porque lo voy a dejar por lo que les voy a explicar ahora. Ya Cajal observó unas neuronas muy curiosas que están situadas
en unas ciertas regiones del cerebro que se llaman neuronas de von Economo. El artículo este de Marcelo Cogin no tiene desperdicio. En 1925, Economo, Koskinas y otros las observaron, pero ya las había identificado Ramón y Cajal en 1899. Estas neuronas son muy curiosas porque se las ha buscado en el reino animal y solo aparecen entre los primates, solo las tienen los grandes simios. Lo que decíamos nuestra gran familia. Nosotros cuatro, los dos variantes de chimpancés, los gibones ahora mismo no estoy seguro, sí, también no estoy seguro, no lo puedo asegurar ahora, pero entre primates solo los grandes simios. Y en todo el reino animal no están presentes, salvo en ballenas, orcas, delfines, elefantes, parece que en murciélagos también y en alguna otra especie, pero en el resto de criaturas no están. ¿Y por qué? Es decir, ¿qué tienen de común todas estas criaturas? Pues parece ser que lo que tienen de común es que cantan, es decir, que hacen emisiones vocales voluntarias. Voluntaria significa que no es que la ballena o el pajarito que sea, en este caso no son pájaros, es que he citado el elefante, berrea o chilla por reacción, ¿no? Porque se ha quemado, porque ha tropezado, o porque le ha gritado el que tiene algo. Ustedes pegan un grito, pues tú le metes un codazo, no, sino que sin un fin aparente, o bueno, puede ser con fin de cortejo, lo que fuera, pero a voluntad del animal, digámoslo así, produce cantos, no vocalizaciones, que sonidos producen todos los bichos, unos con las cuerdas, otros con las patas, sino cantos. El papel de estas neuronas no está claro. Por ejemplo, no se conocen sus conexiones distantes, pero están aquí, en esta mitad. Si abriéramos una mitad, en la parte frontal, a ver si lo mostraré mejor, está lo que llamamos córtex cingulado, y ahí están las neuronas de von Economo. Su existencia se las ha buscado, ¿eh? Solo está en estos animales que he dicho y en humanos. Bueno, claro, ya ven a dónde voy. El Neandertal y a dónde va Marcelo Cogin y qué es lo que queremos mostrar. Estas neuronas no se conocen sus destinos exactos todavía hoy, pero sí parece ser, o sea, no sé si se sabe, están relacionadas directamente con las vocalizaciones voluntarias, que ya lo he dicho, y es así, se sabe. Pero su papel exacto no se conoce y sobre todo no se conocen sus conexiones últimas, a dónde van. Lo que se sabe que son neuronas muy largas, incluso más largas entre humanos y chimpancés que entre gorilas y orangutanes, que se separaron antes, ¿se acuerdan de eso? Es decir, que ahí hubo alguna presión selectiva después que nos separamos los chimpancés y nosotros de los otros simios para que esto ocurriera. A lo que voy, lo que se cree hoy en día es que son neuronas especializadas para dar órdenes neuromotoras a largas distancias. Por ejemplo, lo que ocurre con el recurrente. Este nervio que viene aquí, esto es el recurrente. Aquí estaría mi área de Wernicke, aquí delante que la hemos cortado, el área de Broca, y cuando yo quiero hablar o tocar o escribir, es decir, o bailar, mover mis músculos de forma ordenada, los tengo aquí, ¿no? Tengo dos mitades, pues después doy las órdenes y claro, si aquí está la mano, el dedo, lo que sea, esa orden viaja a destino hasta la mano o hasta el brazo o hasta la laringe. Este problema ya fue planteado por Lenneberg, que es el problema del recurrente. El recurrente es una derivación del vago, es un nervio autónomo por el cuerpo para digerir muchas cosas que tiene muchas funciones, pero al llegar a la altura de la laringe tiene una ramificación que es la que inerva en las cuerdas vocales. En las aves se llama hipogloso. Es decir, yo estoy dando ahora unas 14 órdenes musculares por segundo para que la C no sea nunca una C. Si se combina con una O es un tipo de C, pero nunca es la C, ni llega tampoco a la O. Si se combina con una E, y así con todo. Es decir, es tal como lo planteó Lenneberg. Sabemos la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos porque la conocemos. Sabemos el diámetro de los nervios. Tenemos muchas medidas. Hoy en día se saben cosas. Sabemos la longitud del recurrente, sabemos la velocidad a la que circulan los impulsos, sabemos la velocidad máxima y mínima a la que podemos deformar el aire según todas estas, en fin, no sé cómo calificarlo. Sin embargo, los cálculos no salen porque deberíamos hablar 3 veces más lentos. O dicho otro modo, hablamos 3 veces más rápidos de lo que las medidas aparentes que conocemos hoy nos dicen. Este es uno de los 3 famosos problemas de Lenneberg, fueron planteados en los años 70
Lieberman utilizó algunos de ellos también para hacer sus trabajos. Están aquí a cuento de las neuronas de von Economo, solo las cita este autor. A mí me parece muy interesante porque solo se han identificado en especies que hacen vocalizaciones voluntarias, pero no chillidos, sino cantos. Se lo repetiré: ballenas, orcas, delfines, elefantes, y dentro de los primates, incluyéndolos todos, prosimios, chiquitillos, solo las 5 especies más modernas y más capacitadas cerebralmente. De modo que lo que se considera hoy es que parecen ser neuronas especializadas en transmitir órdenes muy rápidas a muy largas distancias. Los destinos efectivos no se saben, o iremos a hablar, o dicho de otro modo, parecen convergencias evolutivas, es decir, que lo tenga el delfín, el elefante y la ballena en este caso no quiere decir que viene de un ancestro común de hace 300 o 400, no. Lo que quiere decir es que especies diferentes han encontrado una misma solución, que el cerebro ha resuelto el mismo problema con una solución parecida. Dicho de otro modo, son neuronas específicas para tareas muy específicas, muy recientes en la evolución. Concretamente, las vocalizaciones voluntarias, en nuestro caso, también con fines expresivos. Ahora veremos lo del canto. Bien, bueno, vamos a ver las de... No sé si queda claro ahí más o menos lo que estoy intentando decir. Ya intentaré, si veo que no queda claro en el vídeo, reparar. Esta es una recreación más moderna de un clan neandertal. Ya enseñamos otra, ahí ven, cabañas, pieles, bueno, ya lo sabíamos, fuego, caza, bolsas, herramientas. ¿Desde cuándo? Pues probablemente desde Homo heidelbergensis. Este es el artículo original de Lieberman, lo firmó solo él, pero las reconstrucciones las hizo, está en castellano, lo tienen, lo pueden consultar. Yo solamente voy a mostrar sus ilustraciones, ya he expuesto un poco lo que ocurrió. Esto es una sección, creo que es sagital, creo que es, no me acuerdo cómo es el nombre, por aquí, por la mitad, de un chimpancé, para mostrar, no se ve muy bien porque el libro bueno, está impreso, ya tiene unos años, en los 70, son fotos de esas como se imprimían antes, no son como las de ahora, para mostrar que la posición de la laringe del chimpancé efectivamente era más alta y no era comparable a los humanos modernos. Aquí vemos diagramas. Esto que ven aquí es el vaciado, digámoslo así, el hueco. No es ni la lengua ni cosas así, sino los huecos que van quedando. Ahora lo entenderán un poco más. Como ven, comparó las vías de paso del aire, es decir, laringe, faringe, posiciones, todo eso, en recién nacidos humanos, en chimpancés adultos, en el hombre de Neandertal, pero según sus reconstrucciones, porque esto no se puede saber, ahora lo veremos, y en adultos humanos. Aquí tienen las 4, y lo mismo hicieron, lo modelaron, ahora lo verán. Es decir, del Neandertal no podemos, es reconstruir. De los otros 3 sí, claro que podemos hacer vaciados y fotos y lo que queramos. Aquí tienen los vaciados que hicieron. Lo que están viendo ahora es como el endocasto, ¿no? Como si metiésemos aquí dentro pasta o algo y entonces queda la forma. Lo mismo en recién nacidos humanos, para mostrar cómo se relacionaban las cavidades, insisto. Recién nacido humano, correcto, no hay nada que decir. Chimpancé adulto, pues ahí tienes al chimpancé, no hay más que... Homo sapiens adulto, pues igual. Fósil neandertal de la Chapelle aux Saints, que es el que utilizaron mayormente para fundamentar sus paradigmas, ese reconstruido. Claro, solo tenemos el cráneo. A veces no tenemos ni el cielo o la boca, como dice Mota. Ya lo veremos mejor. Bueno, hicieron su reconstrucción, ahora se lo mostraré. Esto es un diagrama que muestra los espacios vocálicos de los 2 primeros formantes del chimpancé. Aquí lo ven. O el que yo explico aquí lo que es un armónico, un sobretono. Son diagramas, no es que esto no es un dibujo de una foto, pero aquí se ven para qué valores se van distribuyendo, se van deformando las cavidades vocales, etcétera, en el chimpancé. Los 2 primeros formantes ya explicamos en la última clase. Todas las criaturas lo perciben, inferimos el tamaño. Conscientemente no lo oyes, pero tu cerebro te dice, ese chillido es una bestia de 400 kilos, lárgate. A nosotros y a los monos y a todo bicho viviente que anda por aquí.
la intensidad y el matiz de los primeros formantes de un sonido que tiene altura, claro, que tiene altura, pues eso da información. Es una de esas microhabilidades auditivas que hemos citado antes, presentes en los mamíferos desde hace 200 millones de años. En esta, por ejemplo, es lo mismo, los dos primeros formantes, pero ya son vocales emitidas por humanos. 76 hombres, mujeres, es decir, entienden lo que se está intentando hacer ahí. Son diagramas, no corresponden a figuras objetivas, pero pues eso, él intenta mostrar cómo se puede inferir o comparar con las reconstrucciones que ellos hicieron, de los armónicos del chimpancé, de los armónicos de adultos, incluyendo mujeres y también adolescentes. Para todos estos valores que caigan dentro de, pues sale una C, aquí sale una A, bueno, estos son cosas de fonética que hoy en día están bien estudiadas, no tienen ningún problema. Aquí vemos la reconstrucción que hicieron en los años 70, aquí está Krelin, en los años 71, un recién nacido humano, tiene esta forma craneal, un adulto moderno es este, ven que ha cambiado la forma, la posición de la laringe, aquí está muy baja en relación con el comienzo, mientras que en el Neandertal, esto es una reconstrucción, esta pieza ahora lo verán en el cráneo, tenemos la parte superior, también un trozo de aquí abajo, pero todo lo demás son reconstrucciones. Según la reconstrucción que hicieron en el 71, que dice, la situación de la laringe es tan alta que concluyeron ellos podía hacer sonido, pero para nada tenía el rango de los humanos modernos. Y según afirmaron, y se aceptó durante mucho tiempo, esto fue lo que les llevó a la extinción. Aquí tenemos los ejemplares que después de sus publicaciones, sus estudios, sus reconstrucciones, quedaron como candidatos, es decir, estos este es el signo menos, tenían un conducto vocal por encima de la laringe no humano, y aquí están los neandertales de Sanidad, solo dos, la Chapelle aux Saints es el que veremos ahora, o los de Sacopastore, son todos neandertales de diferentes yacimientos europeos o incluso de otras zonas más lejanas, por ejemplo Sanidad en Irak, a los que según esos estudios se dijo no pueden hacer algunos sonidos, pueden hablar, pueden decir algunas cosas, pero para nada tienen la capacidad articulatoria, para nada pueden obtener tanta variedad de sonidos tan diferentes y tan parecidos, lo que llamamos contrastes hoy, fonemas, como los humanos modernos. Sí que se le concedió, se dejó abierta la posibilidad a unos cuantos cráneos, estos que están a la derecha, los nombres son los nombres de los yacimientos, también son, a estos no dijo que no, estos puede ser por las reconstrucciones, porque están fragmentados, pero a estos indudablemente no, y en esta situación hemos estado pues casi 40 años. Esta es una reconstrucción de un hombre de Neandertal, moderna, anciano ya, un poco anciano. Este no está edentado, ¿no? Se le ven ahí los dientes, todavía puede devorar a las criaturas en vivo incluso. Y aquí vemos los vaciados que publicó Lieberman y Krelin, es decir, el hueco, ¿no?, de los fósiles estos neandertales. Por ejemplo, el fósil 5 de Sterfontein, es esto que se ve aquí, es que el libro es muy viejo. Esto es el hueco digamos de la boca, de la faringe, hasta aquí atrás, no llega tan abajo como en nosotros está aquí, las cuerdas están aquí y hay un tubo más bajo, ¿no? Este es el de Sterfontein, uno de estos ejemplares, al que este creo que decía que no, está aquí, y el de un chimpancé, y los compara, ¿eh? Se parecen. Son reconstruidos. Este es reconstruido, claro, no puede ser de otro modo. Aquí vemos lo mismo, la reconstrucción de uno de estos ejemplares, el de Steinheim es el 2, el Skull 5, lo que vamos a ver en la tabla, y del Homo sapiens. Esta sí es real. Hombre, no es más, bueno, esto se hace, ¿eh? Lo vemos ahí, lo modela. Esta es completamente real, corresponde a los huecos, al hueco de la boca, mientras que estas dos no pueden ser más que reconstrucciones, porque esto no son huesos. Las vértebras llegan, los húmeros y los fémures llegan, los cráneos a trozos, se sabe por qué, si se lo han roto entre ellos, también llegan, pero estas cosas no llegan.
Aquí vemos otros dos más, el fósil de Broken Hill, que a este sí le había concedido, aquí está, y el de Skull también, la posibilidad, el futuro ya nos dirá. Estamos aquí, el de Skull, el de Steinheim, el Sapiens adulto. Entiende lo que está pasando, ¿no? Solo de los hombres sapiens modernos tenemos medidas auténticas, indudables, de estas cosas. Y por último, del ejemplar de Broken Hill y del Sapiens adulto actual. Estos son los vaciados que ellos publicaron en 1971. Y con estos argumentos que, en fin, Lieberman no está chupándose el dedo. Bueno, esto se ha aceptado, hoy se sabe que ya no es así, pero claro, pues en todas partes siguen apareciendo los postulados de Liber, en fin, los argumentos, los paradigmas tal como ellos los creen. Es decir, que el neandertal tenía una capacidad vocal muy reducida. Esto es falso. En 2009 este equipo, el de Boé, Heim y otros, corrigieron estas cosas. Claro, la reconstrucción que se hizo del cráneo, del aspecto y de los músculos, que ya hablamos cómo se hacían estas cosas. De este ejemplar, el de la Chapelle-Ausans, se hizo en 1930, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Este es el cráneo famoso de la Chapelle-Ausans, que utilizaron como más evidente prueba de que la reconstrucción era como ellos planteaban. Este estaba edentado, es como lo que he citado antes. No tenía, bueno, todavía conserva alguno, pero era evidente que no. Este también es un ejemplo de altruismo neandertal. Otro adulto o quien sea, que mastica, preprocesa el alimento para que tú puedas digerirlo, y es decir, sobrevivió y llegó a una edad bastante adulta porque fue alimentado por sus congéneres. Este es el cráneo que utilizaron y ahora está reconstruido por ellos mismos. Heim, Boé, son de Francia, de París, no sé dónde, muy reciente, 3 años, tiene un articulillo, trabajo. Esta es la reconstrucción que ellos han hecho actualmente de todos estos trozos. ¿Ven? Esto no son fisuras de esas, estos son roturas. El cráneo no se ha encontrado entero, ha sido reconstruido, y en función de que tú hagas eso muy bien, después cuando metas los músculos y las tensiones y calcules, claro, sí, este es el problema. No se está diciendo que Lieberman y Crelin lo hicieran mal o tuvieran intenciones aviesas ni nada, sino que reconstrucciones más precisas permiten modelos más precisos. Bueno, ellos lo han reconstruido ahora, sostienen y afirman y han mostrado que la reconstrucción que hicieron en tiempos no era correcta. Esta es la cabeza del o sea, el espécimen reconstruido, montado ya por encima, con músculos, se calculan estas cosas, claro, del ejemplar de la Chapelle-Ausans, que fue dirigido por Boule. Este es el investigador de los años 30 que hizo estos trabajos, y fue esculpido por Durand en 1921. Hay diferencias, quizá no sean diferencias muy pronunciadas o aparentemente muy disímiles, pero son suficientes para cambiarlo todo. Bueno, ellos lo han reconstruido, han corregido estas medidas, han mostrado, que lo he dicho antes, que la gama vocálica y articulatoria de un sapiens moderno se puede obtener cualquiera que sea la posición de la laringe y en cualquier... es decir, las reconstrucciones que ellos hicieron le dejó al neandertal un margen tan reducido como este. Bueno, estas son medidas que ellos actuales, del equipo de Heim actual, no significan nada. Las flechas solo significan distancias para que estas cosas. Estas son los dos primeros formantes que Lieberman calculó, Lieberman y Crelin, para el ejemplar de la Chapelle-Ausans, el que estamos hablando ahora, lo mismo que veíamos con el chimpancé, los actuales, las vocales que podía producir, y este es el resultado. Aquí vamos de menos a más, es decir, las frecuencias más agudas están aquí abajo y las más graves están arriba. Este triángulo negro representa el espacio vocálico que le dejamos al neandertal a partir de los trabajos de Lieberman, es decir, que podía pronunciar o producir sonidos mayormente vocálicos con sus distinciones y lo que fuera, pero solo dentro de este rango, entre estos hercios y estos, ¿ven? No va como los clásicos, que va de 0 aquí, no, va al revés, de más graves a más agudas,
Este es el que correspondería al neandertal, según Lieberman, según se ha estado aceptando. Este más externo que hay aquí corresponde, ¿ven? Este de aquí corresponde a un varón adulto, por eso está en frecuencias más graves. Este de aquí, un varón adulto. Este de aquí, central, más verdoso, ¿ven? Es el que corresponde a una fémina adulta humana. Es decir, que todos los sonidos que producen, estadísticamente hablando, dentro de estos parámetros. Es decir, el pequeño, el neandertal, este un adulto varón, el central un adulto fémina, humano, sapiens, y este de aquí, que es el más amplio, es decir, el más agudo, el de un niño sapiens actual. Es decir, el pobre neandertal, pues no sabemos, porque estas cosas, insisto, no dejan huella y hay que ir reconstruyendo por todas partes, pero dejamos un margen muy chiquitillo. Y en algunos documentales que se ven, que no digo que estén mal hechos, están hechos con los paradigmas, con los supuestos, y con los paradigmas son eso, son modos de explicar cosas que a veces tenemos que cambiar para explicar cosas que no caben dentro de ese paradigma. Así ha funcionado la ciencia desde que la practicamos en la antigüedad incluso. Bien, pues este es el grosso modo el enredo, tal como lo ven, ¿no? Este es el cráneo reconstruido ahora actualmente. Aquí no les estoy mostrando el cráneo original según estaba, lo reconstruido nosotros, pero esta es la reconstrucción que hicieron en los años 20, y en ella se basaron los estudios de Lieberman, en ella y también en los moldes que hemos mostrado, el interior, etcétera. Y actualmente pues parece que esto no es así. Hemos mostrado también por el lado de la audición, de la percepción auditiva. Y solamente este es el trabajo que les citaba de Barceló Cochrane, nos quedan 5, nos acabamos, no se preocupen, que va en el mismo sentido. Barceló Cochrane también habla de estos trabajos y otros, de las hoy no se acepta, tenganlo claro ya. El tamaño de la laringe, el volumen y la que ocupe, y la posición, es decir, la caja del instrumento y la posición donde esté, hoy en día esto no se acepta como un criterio para decir que una especie de homo podía o no podía hablar. Se aceptó durante 30 años, pero hoy esto ya no es así. El trabajo de Barceló Cochrane es muy bueno. Bueno, estas son cosas similares a las que hemos visto, el espacio vocálico, tal como él lo presenta, aquí no voy a insistir más en eso. Estos son ioides de diferentes primates para que los puedan comparar. Siamang es un gibón, chimpancé varón, fémina, orangután, son todos muy parecidos. Este es el de Neandertal, muy parecido al que hemos visto, el de Guevara, no sé si es el mismo ejemplar. Este es un humano arcaico, osificado, que es al que más se parece. Al que más se parece es al humano arcaico y al de la fémina humana. Tenemos dimorfismo sexual y son cosas diferentes, Los varones tenemos nuez, mientras que las féminas normalmente no. No vamos a entrar más ahí. Aquí una comparación de ioides, también se argumentó eso. Como no era exactamente igual el ioides, los dos que teníamos, como no estaba en la misma posición, como hace 30 años, aquí ya lo dije, en Neandertal hasta hace 15 años pues lo veíamos con una bestia peluda que iba por ahí a garrotazos conquistando a sus féminas, convenciéndolas o algo así. No, ya les he ido mostrando incluso pinturas, ritos funerarios, fuego, armas. Este no tiene más trascendencia, es solo para que se observe. Claro, tenemos muy pocos de Neandertal y de humanos arcaicos, vamos, esto no llega, este hueso es muy difícil que llegue. Estos son de animales vivos, actuales. Y esto es lo que les decía. Este es el córtex singular, áreas 24. Esta es la cara interna. Es como si estuviera aquí, me quitan este medio hemisferio, entonces ven la cara interna de mi hemisferio derecho. O sea, los ojos estarían aquí, ven cómo está el asunto, ¿no? Aquí está el ojo, ¿sí? No es que no tengo otra para comparar por el otro lado, se ve claro, ¿no? Esta es la cara, me quito medio cerebro, pues eso, la pared interna. Aquí están las áreas 24 y 25, que son internas, y el área 9, que es esta, también en humanos, estoy diciendo, también las contiene, aunque en menor cantidad, la mayor parte están aquí, y solo están en esas especies. Los grandes simios, nosotros, nuestros ancestros que duda cabe, ballenas, las 4 o 5 que he citado,
neuronas de von Economo, control muscular vocal a grandes distancias. Y aquí tenemos un cráneo de Sapiens y un cráneo de Neanderthalensis. Pueden apreciar que el volumen es considerablemente mayor. Bueno, a veces la forma no lo dice todo, engaña, ¿no? Pero se ve que Neandertal, mientras que su antecesor tenía un volumen cerebral muy parecido al nuestro, Homo heidelbergensis, Neandertal nos superó en 200. Y de National Geographic, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Para acabar, queda una pequeña exposición sobre los orígenes del habla y el canto, ya sin imágenes. Lo que están viendo aquí es de Barceló Cougil también, es un gráfico fantástico donde se indican en millones de años los puntos de divergencia evolutiva. Es el mismo árbol que vimos el otro día, solo que al revés. Yo les pinté un trozo y los proyecté solo desde aquí más o menos, desde que empezaron a separarse los gibones, pero lo veíamos al revés. Ahora lo estamos viendo incluso más atrás por las aves, porque las aves usan cantos, insisto, no para dar clases, no para precisar el significado del mundo o la edad de la pájara por la que están, no, sino para expresar otro tipo de cosas. En un momento lo aclararemos. Pero aquí vemos como muchas de las microhabilidades auditivas que vinculamos, bueno, que se usan en el lenguaje, eso no quiere decir que otras especies no las usen, claro que sí, pero que muchas de ellas se pueden ir rastreando o encontrando, no todas juntas, ciertamente, en diferentes especies animales. Incluso, bueno, en las aves que les voy a decir, hace 200 millones de años. Aquí hay afijos, sistemas de llamada de alarma, que los vimos en los monos Tota, y en el otro, Campbell, me parece recordar, o generación de reglas, dualidad de patrones, discriminación rítmica. Muchos de estos bichitos que les mostré el otro día, Sahelinus oedipus, aquel del balbuceo chiquitillo, discriminan ritmos, porque no es lo mismo alertar acelerando frenético que emitir no es lo mismo, y los animales lo saben y lo reconocen. Si no estamos hablando de lenguajes ahora, pero sí, aquí están las neuronas de von Economo, por ejemplo, en el número 11, lo podemos buscar, aquí, porque claro, los orangutanes y los gorilas no las tienen exactamente igual que chimpancés y humanos, que seguimos juntos durante unos cuantos millones de años. Y así con todo. No voy a insistir aquí, la retomaremos en esa clase dedicada a los orígenes del lenguaje, no para encontrar el lenguaje como tal en la más remota antigüedad, sino para ver algunos de sus componentes, cuándo pueden haber aparecido o desde cuándo pueden estar presentes. Bien, pues con esto acaba la exposición. Gracias, Philip Lieberman. Esto ha sido una crítica, pero no feroz. Crítica significa también revisión, y es lo que se está haciendo ahora, pero gracias a él, o digámoslo así, de todo aprendemos, y también a Luis y a Carles y a Hein y a todos estos, pues hoy tenemos una visión, y a la gente, infinidad de gente que desentierra huesos, suda en verano y traga polvo, para recomponer un puzzle fantástico, pero muy vasto. Vamos a seguir cada día oyendo más cosas. El hombre de flores hace 10 años ni sabíamos nada de él. El neandertal hace 10 años no sabía, casi ni vestirse. Y así con todo. Pues gracias a todos los que han participado. Al final de la línea estábamos Sapiens, claro, con su media perilla característica. Nos llaman el primate extinguido. The lopsided ape nos llaman, porque ya no entenderán por qué. Y con esto dejo de proyectar imagen. E intentar situar ya en su correcta perspectiva qué supone la voz del Neandertal, y ahora ya no digo para hablar, sino para cantar. Si llego a afirmar que puede hablar, que tiene FOXP2, que tiene todo, ya estoy implicando un cierto control articulatorio. Pero yo lo que les quiero hacer ver es el canto. El canto no requiere tanta complejidad. Yo estoy orquestando ahora más de 100 músculos, ya lo dijimos. Orquestar, ya saben lo que es, no es que tocamos ni por orden, ni de fila ni de nada. Ya saben lo que son, así funcionamos. Lo voy a levantar, pero bueno, me despido.
me despido de todos los parientes, como dijo Sinué, dice, porque yo Sinué soy un hombre y como tal he vivido en todos los que vivieron antes que yo y viviré en todos cuantos vivan después de mí. Así acaba el libro de Sinué, es novela, pero merece que se le haga honor. Bueno, esto ya saben de qué va. Con esto acaba la exposición. Bien, lo que nos queda por ver es simplemente dejaremos establecida o prefigurada una argumentación para ver en qué momento de la evolución de las habilidades vocales humanas podemos hablar de lenguas diferenciadas, consonantes como estamos ahora, o de protolenguajes, o de canto, o de qué. Que es el tema que trataremos en la siguiente exposición, la que he citado antes, que nos centraremos en los orígenes del lenguaje y de las cosas que voy a citar aquí. Es decir, la famosa división de Burling en el 93 ha quedado porque es muy eficaz. Dijo que las vocalizaciones humanas, es decir, las emisiones vocales, los sonidos que hacemos con los humanos, con nuestras cuerdas vocales, se podían clasificar en dos grandes grupos y que además eran opuestas. Por un lado estaba lo que él llamó sonidos expresivos, ahora les aclararé qué es, y por el otro, evidentemente, el habla. El habla, pues es el chorro que están viendo aquí, voluntario, claro, pensado con alevosía, por supuesto que sí. Una cosa muy diferenciada, muy compleja, que puede transmitir muchísima información. De lo que han ido a hablar aquí, nada había delante de los ojos, salvo lo que se proyectaba de vez en cuando. Es decir, los sonidos expresivos pueden ser llantos, risas, quejidos, muchas cosas. Y la berrea esa que llaman cuando llama, o el aberroncho, Joaquino, y todas esas cosas. Pero eso es, dijo Burling, son opuestos. Es decir, mientras que estos son directamente icónicos, vamos a decir así, es decir, si yo me río o grito o hago un tipo de llamada, lo que estoy indicando a la otra criatura es mi estado emocional. Joaquina, lo que sea, o me quejo, la otra criatura sabe inmediatamente que estoy sintiendo dolor, estos son sonidos expresivos, digámoslo así. No son traducciones o símbolos de las cosas, sino un reflejo directo de estados emocionales. Es decir, son analógicos. ¿Entienden lo que quiere decir analógicos? Continuos, no son discretos. Me explicaré. Si yo hago un glissando, eso es analógico. Porque voy creciendo en hercios o en intensidad, hecho más de lo mismo, pero no lo diferencio. Mientras que el habla está basada en todo lo contrario, en los contrastes, como hemos visto antes. Si yo en vez de hacer un glissando digo do, mi, re, sol, do, re, mi, sol, fa, me estoy deteniendo en puntos discretos, luego los estoy oponiendo, los estoy contrastando. ¿Me explico? Si habláramos de colores sería como una progresión continua por las 7 bandas de color, pero no veríamos los límites. Bueno, eso es lo que ocurre realmente. Nosotros vemos bandas de color, pero ahí no hay nada. Es un fenómeno perceptivo que deriva del ojo. Pero para que nos entendamos. Es decir, los sonidos expresivos él lo puso en dos extremos de las vocalizaciones humanas. Burling dijo, hay dos extremos y son opuestos. En un caso son analógicos porque, claro, el chimpancé o el animal lo que hace es gritar cada vez más fuerte o más rápido o más despacio. Y el otro animal de su misma especie, por la velocidad o por la intensidad, sabe si está más cabreado o menos cabreado o moderadamente cabreado. Y así con todo. Y los humanos hacemos cosas parecidas. Por ejemplo, la risa, hay un llanto colectivo en los funerales, bueno, o una risa colectiva. Nos reímos todos a la vez o estamos de fiesta. ¿Entienden lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Mientras que los sonidos expresivos de cualquier criatura, incluyendo los humanos, son de este tipo, son continuos o analógicos del tipo de un glissando, para que entiendan, estableciendo una comparación. Es decir, no establecen contrastes o elementos netamente diferenciados, por color o por altura, por lo que fuera, son continuos. Me enfado más, hay más peligro, acelero el cháter, en el caso de los monos, que está encima el leopardo, pues meto un acelerón que para qué,
Esto es lo que estoy intentando decir. Mientras que los otros sonidos que caracterizan a los humanos modernos, según Burling, dice, no son de ese tipo, sino que se basan en la diferenciación y en el contraste. Por eso entienden, no es que me entiendan por eso entienden tantas cosas de las que se están diciendo aquí. Porque, hombre, cada segundo puede haber hasta 3 o 4 cosas y más, y todo eso tiene un significado. Ahora bien, se entiende, ¿no? Estos son analógicos, a estos los llamamos digitales. En tecnología de la información, en fin, las ciencias modernas se habla igual. El estímulo que es continuo, o digámoslo así, se procesa en función de la duración, la intensidad o la cantidad, pero es todo lo mismo, dijéramos, mucho amarillo, eso es analógico. Y en sistemas de sonido se habla igual. Mientras que lo que es discreto y aislado, o diferenciado o contrastado, eso es digital. Bien, esta fue la propuesta de Burling, que claro que cuajó porque evidentemente eso se cumple. Pero claro, se olvidó, no lo consideró de un tercer elemento que llamamos canto, que es a lo que vamos. Es decir, cantar no tiene los mismos fines que hablar. No los tiene. Ni incluso hoy, aunque cantemos ópera y mezclemos lenguas modernas, etc. Cantar muchas veces lo que estás diciendo es irrelevante. A todos nos gustan los temas en inglés y de más de la mitad no sabemos ni de lo que dicen. Y las óperas, incluso los oratorios, a veces sí, claro. El texto es muy importante y obliga al compositor, o se trabaja, determina muchas cosas. Pero lo que yo quiero decir es que en última instancia el fin de los cantos humanos no es el fin de lo que yo estoy haciendo aquí ahora. Yo me estoy esforzando muchísimo, y ustedes también tienen un aguante incomparable, o sea, de alabarles. Están haciendo un esfuerzo terrible por entender todo lo que yo estoy diciendo, y si puede ser un poco más. Mientras que si estuviera cantando, pues estarían extrayendo placer estético, compartiendo con... Pero estoy intentando hacerles ver que los fines evolutivos, la función o el propósito de los cantos, no de los humanos, que ahora verán que los animales también, los cantos humanos no son los del habla, del habla moderna. Estoy hablando así para expresarme con mucha precisión. Mientras que el canto parece tener otra función. El canto, el actual o el ancestral, claro, que estas especies modulaban sus cuerdas vocales, pues tú dirás, chillar, glissando, lo que tú quieras. Ópera y rap, ya hacíamos chistes con esto, eso no. Ópera moderna, pero claro. Es decir, el canto, en términos de anatomía vocal, o hasta donde está implicado en los músculos y cosas así, se parece muchísimo más al habla que a esto. ¿Por qué? Porque en ambos casos el ritmo y la melodía son determinantes. En mi habla hay un ritmo. A ustedes les parecerá que no, pero en fin, métanse en el canal, busquen un par de vídeos cortitos que hay por ahí, ritmo del habla, y que os explico esas cosas, o infórmense ustedes por su cuenta. Claro que hay un ritmo en el habla. Un ritmo propio del idioma, otro del hablante, otro de la situación, depende. Así aprendemos de bebés, y de eso va el vídeo. ¿Cómo aprendemos el habla? Es lo que tienen que tener. Y también la melodía, porque mis frases tienen melodía. Yo me estoy expresando, intento, y ustedes también, se llama prosodia, ya hemos hablado en alguna ocasión de esas cosas también. Es decir, en los dos códigos, tanto en el habla, que tiene un fin expresivo, pero terriblemente preciso, para transmitir información concreta y puntual, el ritmo y la melodía son muy importantes en todos los idiomas. Y en los idiomas tonales arcaicos, pues quizá más. Y a la vez en el canto también. El fin del canto no es este. No es transmitir conocimientos, datos precisos. Es expresar estados emocionales. Y alguna cosa más que ahora les diré. Pero no es ese. Sin embargo, el ritmo y la melodía siguen siendo muy importantes. No es el mismo, claro. Pero, es decir, puedes cantar al tuntún, pero no te harán caso. Ahí están las formas, los estilos, los países, es historia de la música arcaica. Eso es el punto de vista de la anatomía. En cuanto al propósito, ya lo he dicho. Pues en cuanto al propósito, parece ser diferente, no parecido, porque el propósito de esto es expresarse con mucha precisión, mientras que en el canto es otro tipo de... Cuando una criatura canta, por ejemplo, las criaturas que cantan ya han aprendido en el curso de estética, los vídeos que han tenido que ver, cuáles son.
ballenas, gibones, los geladas los vimos el otro día, aunque no era tanto, pájaros de todo tipo, orcas, masopas, en todas estas especies, en otras no, pero en ballenas, por ejemplo, que ya lo saben, tienen cantos de 20 minutos, estructurados, los dialectos de muchos canarios y pájaros también, los dialectos, es decir, hay frases, estructuras, estribillos que se repiten cada cierto tiempo, esto se ve, está todo bastante... Pero, es decir, lo que están haciendo es utilizar contrastes. Si yo hago una melodía y luego meto un estribillo, y luego me invento lo que sea, pero meto otra vez el estribillo, y luego hago, pero meto otra vez el estribillo, estoy creando una regularidad, luego un contraste. Si todo lo que pintase fuesen estribillos, lo que cantase, perdón, no habría contraste. Es decir, sí que están creando en los cantos animales diferencias, contrastes, en los ritmos, en las alturas también, se detienen en notas. Pero ¿cuál es el fin de ese canto? Evidentemente no es hablar de los orígenes del lenguaje. Es información pues, de estados emocionales, para aparearse, para defender el territorio, cosas así. Es decir, les pondré el ejemplo un poco de otro modo. Y esto ya entronca con los orígenes ancestrales del habla. ¿En qué momento empezamos a cantar o a hablar? Ya lo dije en alguna otra charla. La facultad de cantar, el canto humano, es mucho más antiguo que la facultad de hablar lenguas articuladas, como las llevamos ahora, y que Chomsky y todos los que argumentan así probablemente tienen razón. Son muy modernas, 400.000, y ya me estoy estirando. Pero que neandertales y delvejensis y homo, lo que ustedes quieran, chillidos, berridos, quejidos, de todo, bueno, expresiones de placer, expresiones de dolor, de estas, de todo. De estas quizá no, pero y de estas que están en medio. Porque, claro, llamamos canto en este contexto a lo que lo llamamos, no a lo que hacen nuestros compañeros aquí en el conservatorio. Lo que quiero decir es poner el ejemplo de otro modo. Hay una cosa que se llama canto grupal, es decir, canto en grupo. No es canto coral ni con los vascos ni como nadie, sino... O sea, podemos chillar en grupo en esta, hace 1.000.000 de años. Si tenemos un león, bueno, un leoncín y lo queremos asustar, o si estamos, yo qué sé, en una bacanal, o si estamos... ¿Podemos chillar todo? ¿Lo hacemos? Pues casi seguro que sí. Vamos a irnos más cercanos ahora. Cuando cantamos en grupo, los humanos, ¿sí? Los modernos, sentimos cosas como que reforzamos nuestro sentimiento de cohesión, lo llaman. Los lazos afectivos. Yo estoy con los franceses, no soy francés, pero me pongo a cantar con ellos y a ellos les pasa igual. Refuerza los lazos afectivos, el sentimiento de pertenecer a un colectivo. Del mismo modo, igual que el llanto colectivo o la risa colectiva. Vamos a ver. Si aquí ocurre una desgracia o todos nos enteramos de algo así y hay gente más afectada, o a alguno de nosotros le acaba de acontecer una tragedia y es evidente, pues claro, todos nos entristecemos y eso es un sentimiento colectivo. Y si estamos presentes y viéndonos unos a los otros, nos damos cuenta que eso refuerza nuestro sentimiento de unión, de grupo. Lo llaman así, lazos de grupo, sentimientos de cohesión social. Hay muchas cosas que refuerzan esto. Hoy en día, hasta el fútbol, y Dios sabe que no. Con la risa pasa igual. Es decir, uno se ríe, o hay una situación graciosa, o todos nos reímos de la misma situación y somos un grupo, mientras que antes no lo éramos, y nos sentimos como más próximos, como más unidos. Esto es lo mismo que hacen los animales. Es decir, que cantar en grupo refuerza los sentimientos de pertenencia a ese grupo y de cohesión social, del mismo modo que reír en grupo o llorar en grupo, que seguro que lo estamos haciendo también desde tiempos ancestrales. Pero hay una diferencia muy importante. Y es que mientras que estos dos que pertenecen a la primera categoría son sonidos expresivos, conductas que suenan, que tienen... Sí. Es decir, mientras estos dos son terriblemente imitativos, contagiosos, digámoslo así. Tú te ríes, yo me río, o sea, yo te veo reír, pues es gracioso, acabamos todos riéndonos, y eso nos refuerza en lo que tú quieras, pero no hay reglas.
Mientras que si vamos a cantar a coro, a coro, en grupo, ahora da igual. Si es para ahuyentar a un leopardo, para adorar a la Venus de no sé qué, o para que eso da igual ahora. Lo que quiero decir es que el canto sea más o menos melódico, o cumpla la función que cumpla, tenga 7 notas o 2, o esté más reducido de rango vocálico o no, como se decía hasta hace un tiempo, eso ahora es irrelevante. Lo que les estoy diciendo es que para hacer este tipo de vocalizaciones en grupo no puedes funcionar así. Pues si no sería cada uno chilla como los chimpancés actuales, que a veces se meten ahí contra los árboles, empiezan a pegar con los palos, chillan, aceleran, siguen un patrón, pero eso no canta. Es decir, si los humanos ancestrales, aún antes de poder hablar, de tener códigos diferenciados como el que yo estoy utilizando ahora, donde el ritmo y la melodía siguen siendo muy importantes, pero no son lo más importante. Lo más importante ahora es el contraste entre sonidos. B, A, B, P, B, E, eso es la información. Si los humanos ancestrales se reían o compartían emociones con sonidos expresivos colectivos, pues claro que lo hacían y no pasaba nada, igual que ahora. Pero aquí no hay reglas. Tú te ríes, él se ríe, yo me río, todos nos reímos, todos compartimos, tú lloras, todos lloramos por lo mismo, pero ya a la hora de emitir sonidos, olvidemos del lenguaje, del habla, quiero decir, chillar, percutir, ulular, vocales, que esto está ahí, pues fíjate, ahí que no puedes. Para cantar en grupo hacen falta reglas, que se han inventado, no decimos que esas reglas estén ahí ni en los genes ni en ningún sitio. Para unas especies o para unos animales o para unos homos serán estas, para otros serán nosotros, pero hay reglas. Para cantar en grupo, intentar cantar en el sentido que estamos aplicando aquí, pues no se puede hacer de cualquier manera. Es decir, en todos estos casos que hemos citado, ballenas, gibones, geladas, los pájaros que cantan, en todas estas criaturas, todos estos contrastes que los alteran, estas diferenciaciones que hacen entre ritmos, tonos, sonidos, frases, estribillos, etcétera, hacen construcciones parecidas a la gramática, parecidas, pero el fin no es transmitir información precisa. El fin es precisamente transmitir información de su propio estado de ánimo y de la pertenencia a un grupo. Es lo que hacen los pájaros, es lo que hacen las ballenas, es lo que hacen simios y otras muchas criaturas. Es decir, hay un problema muy gordo, severo, al que se enfrentan todas las teorías que intentan explicar los orígenes del lenguaje, a qué se debió que nuestra especie en algún momento, o las que nos precedieron, comenzáramos a utilizar cierto tipo de códigos auditivo-vocales, a todas. Y se conoce como el problema del estado inicial, recibe varios nombres, que sería algo así como decir cuál fue la primera palabra, si fue un nombre, si no lo fue, por qué razón fue. Y cada teoría intenta explicarlo de un modo. Porque claro, cuando hablamos de protolenguaje, que ya hemos hablado aquí, hace 1 millón de años no hablábamos diferenciadamente, ¿vale? Pero cuando pensamos en el canto, pues supongan eso. Hace 1 millón de años no tenemos lenguas diferenciadas con consonantes como las tenemos ahora. Pero claro que tenemos la facultad de cantar. ¿Qué sería el protolenguaje en esos tiempos? Estos temas los veremos en esa charla, no sé qué, más adelante y detallado. Claro, tendemos a pensar que esto tiene que ser algo así como un caso más simple de lo que yo estoy haciendo ahora. Pero esto es un caso, bueno, un error que posiblemente nos está bloqueando muchas hipótesis. Quiere decir, ¿por qué hay que pensar que son... Algunos han dicho que el protolenguaje, por ejemplo Bickerton, solo tenía nombres. Otros han dicho muchas cosas, ya veremos algo. Es decir, que no había partículas gramaticales ni flexión. Claro, desde cajón tienes que ir hacia atrás, cada vez es más simple. Pero claro, ¿qué impide a una de estas criaturas, o a varias, cuando ya tienen una colección de nombres, si necesitan un verbo, usar la misma palabra como verbo? Piedra, apedrear, por ejemplo, y así con todo. Es decir, supuesto que tuviéramos una especie de código, un léxico limitado, centrado solo en sustantivos, que no se pueden vincular con matices, si era ahora, porque estamos en un estadio muy pretérito, siempre llegamos al mismo problema. ¿Y cómo empezó el primero?
o como muchas teorías dicen, a partir de que hicimos el primero rápidamente se propagó. Claro, hacen falta las dos cosas. Para cuando empezamos a utilizar estos códigos, fueran hablados o gestuales, esa es otra, el lenguaje gestual parece que es muy anterior todavía, afuera ya tenía que existir una estructura social para soportar estas cosas. Es decir, esta complicación, si no me callo, llevo horas aquí, no me callo. Esto no es para cazar, esto no son fines inmediatos. Quiero decir con todo esto, el problema del estado inicial o cómo comenzó a organizarse la gramática, porque Chomsky lo planteó bastante bien. Dijo que el problema cognitivo, no lingüístico, sino cognitivo, de inteligencia previa a la utilización de estos códigos, consistía en pasar de un estado en el que sabíamos contar hasta n, por ejemplo, 10 o 15 o lo que sea, y el momento en que aprendimos a contar n más 1, que ya no es ni 10, ni 15, ni 7, sino cualquier cosa más alta. Es decir, mientras que esto es una cantidad concreta, que puede ser muy elevada o menos, pero concreta, discreta, limitada, esta no lo es una cantidad abstracta. Una formulación muy elegante, ya la retomaremos, la de Ian Ford, la de Chomsky, el protolenguaje de Bickerton, el Musi Language de Stephen Brown y algunas otras, pero lo que les voy a intentar hacer ver es lo siguiente. Tendemos a pensar en esta fase anterior del lenguaje, que así lo llaman protolenguaje, en una especie de versión reducida de lo mismo que estoy haciendo yo ahora. Pero esto puede ser una ilusión, me explicaré. Si consideramos que el canto, no como lo hacemos hoy, sino lo que estamos describiendo aquí, facultad de modular, de transmitir estados emocionales, y rapidito, sino que es más bien cosas básicas, si tomamos si aceptamos que el canto pudo ser una fase intermedia en la evolución entre los sonidos expresivos de todo tipo de criaturas, incluidos nosotros mismos. Yo sigo hablando y sigo chillando cuando me pegan y gritando si hace falta. Es decir, yo hago las dos cosas y también sé cantar porque soy músico. Pero si aceptamos que el paso intermedio entre lo que hemos visto con los bichos o Dios sabe cuándo y las lenguas modernas no fue una especie de código hablado muy rudimentario, muy precario, muy primitivo, sino que fue una especie de canto, porque hay que pensar que en estos tiempos estamos dando clases de lingüística o de una. Claro que no. Depende, se cumple un fin. Es decir, este autor y otros, Burling y, Richman, Bruce, que tenía que haber apuntado desde el principio, y Bruce Richman, que es el autor de la argumentación que acabo de exponer, en el 93 también se dedica a todas estas cosas. Tibones, animales que cantan, la evolución del lenguaje, es una autoridad. Bruce Richman, ya lo indicaré en el vídeo. Si se acepta que el canto, no digo el canto, sino la capacidad vocal para cantar, que claro que está presente, vamos, que no estoy redundando mucho, es una especie de fase intermedia en la evolución, es decir, que este punto de inflexión, el estado inicial o algo así, no tiene por qué empezar con entidades tipo lingüísticas, con funciones o prefunciones ya, digamos, predeterminadas. Es un problema en el que todos acaban parándose. Es cierto, los modelos funcionan, los modelos informáticos, las cosas de Chomsky, de Bickerton, tú metes ahí cosas y con el tiempo salen nombres y vocales, simulaciones, de esto ya hablaremos. Pero claro, hay que explicarlo. ¿Qué necesidad había de hablar? Cantar, porque los humanos somos terrestres, podemos subir al árbol pero se nos da tiempo, si no, cantar en el suelo es muy peligroso, muy peligroso. Hoy no, pero en estas épocas, pues claro, porque estás emitiendo una señal. Cantar se canta en los árboles, como hacen todos los pájaros, como hacen los gibones actualmente. Es decir, si suponemos o postulamos que el canto fue, evolutivamente hablando, una fase intermedia entre los códigos vocales arcaicos de los ilustrados y todas esas cosas, y todo tipo de expresiones y las lenguas modernas, este problema, por ejemplo, desaparece. Otro problema constante en todas las teorías y en todos los modelos, la famosa propiedad referencial del lenguaje. Es decir, pues todo lo que está ocurriendo aquí. En el momento que apago el proyector, todo lo que estoy diciendo ustedes no lo tienen delante. Me estoy refiriendo a objetos, a sucesos no presentes, físicamente o incluso en el tiempo, o incluso a escenarios supuestos. Pues todo esto
es una capacidad de abstracción terrible. A esto lo llamamos propiedad referencial del lenguaje, es decir, que los humanos somos capaces de hablar de cosas que no están aquí, mientras que los niños hasta una cierta edad no, y los primates ya veremos. En ocasiones sí, los grandes, los que entrenamos, los bonobos, chimpancés, y en otras no. Es decir, se dice que el lenguaje humano tiene una propiedad única y característica que es la posibilidad de referirse a cosas que no están o que estuvieron. Esto también desaparece. Bueno, la propuesta de Riesman se basa, y lo que estamos intentando prefigurar aquí para la próxima sesión, sobre el origen del lenguaje, en que en efecto los conceptos, las ideas, que yo traduzco en palabras, pero también las puedo traducir en garabatos o en gestos. Yo cojo las piedras, las dispongo ahí para que el otro entienda. No tienen que ser necesariamente palabras. Los conceptos, las ideas mentales abstractas, como las que dan origen al lenguaje de las culturas modernas, tendemos a pensar, incluso desde Platón, que son algo así como espejos del mundo. Que si yo digo árbol, o digo amor, o digo paz, o digo temor, o digo muerte, estoy siempre reflejando algo que está objetivamente ahí afuera. Pero esto es un error, al menos en lo que a la cultura se refiere. Todo lo que manejamos los humanos modernos y arcaicos, desde el momento que empezáramos con la función simbólica, por lo menos desde Heidelbergensis, hace 1.000.000 de años, no se basa en que lo que hacemos corresponde a cosas que están ahí afuera. A veces sí y a veces una manzana es una manzana y un lagarto es un lagarto. Pero las ideas sociales, las compartidas, los valores culturales, las técnicas de construcción de herramientas, las creencias, bueno, las estrategias de supervivencia, todo lo que llamamos cultura, que no crece en los árboles, que no está ahí, lo hemos construido nosotros, cierto, pero no tallando piedras, sino entre todos. Es decir, que el lenguaje y sobre todo la cognición, la inteligencia, que es de donde proviene el lenguaje, como he dicho antes, no es que nuestra habla proceda de las vocalizaciones de primates inferiores y más antiguas, sino que el hecho de hablar, que deriva de la facultad del lenguaje, viene de la cognición de los primates que nos precedieron. No se pretende que se entienda todo aquí, ya reconozco que es un tema un poco crudo, pero para que lo entendamos, es decir, que los conceptos, cuando han de ser fijados en palabras, sean los sustantivos del protolenguaje de Bickerton, que hay otras opciones, ya las veremos, parecidas, teorías similares, una vez una idea queda fijada en un concepto y se le atribuye una palabra en un idioma o un otro, da igual, no es porque eso sea ni eso ni el concepto mismo, una especie de espejo platónico del mundo, sino porque hay un acuerdo social. Quiere decirse que por más veces que repitiéramos papá, mamá o tata o pelota, lo que a ustedes les parezca ahora inventarse, si los humanos que teníamos alrededor no hubiesen convenido en aceptarlo, si no hubiese ya una jerarquía social, una estructura, ese concepto probablemente no correspondería a nada. Y muchos de estos conceptos arcaicos, básicos, vitales, como muchos de los que se han venido viendo aquí, en estas épocas es probable que se puedan expresar mejor por otro tipo de códigos no basados en la distinción consonántica, que esto es terrible, lo que estoy haciendo aquí. Lo viéramos sobre un osciloscopio, sobre un problema, y las formas que adoptan, bueno, es una cosa completamente demencial. Es decir, que en tiempos ancestrales acumular una colección de cantos o de melodías, dichas con todas las salvedades, o patrones, o cierto tipo de configuraciones auditivas, auditivo-vocales, no tiene por qué ser necesariamente ni sustantivos ni nada, sería mucho más fácil de recordar, de transmitir y de acumular, como de hecho sabemos, que la facultad, la capacidad de modular la frecuencia, la altura del sonido, es mucho más antigua, pero con mucha diferencia, a la habilidad, claro, con control neural, de coordinar toda esta cantidad de músculos, no voy a decir excesiva. Dicho claramente, los conceptos no son imágenes del mundo que crecen en mentes aisladas, como en una maceta que plantas un tomate, sino que para que un concepto, y ya no digo uno, cuando ya no es uno, sino 10, 100, 200, 1000, puedan funcionar, puedan
cristalizar y quedarse, da igual ahora el idioma ni el código, necesitan que haya una estructura social. Bien, lo voy a dejar aquí por la hora y porque, en fin, pasaba a hablar una horita y menuda la que llevo, vaya palizón. La siguiente clase, ya no sobre el habla y códigos articulados, sino sobre la facultad superior que llamamos lenguaje, pues la presentaremos en breve, y si no, el siguiente curso. Bien, pues el martes que viene más y mejor.